En el mundo hay todo tipo de personas, altos, bajos, ricos y pobres, gente de todos los tipos y razas. Pero todos, absolutamente todos, tendremos que morir. Pero, ¿podríamos de alguna manera conocer datos secretos de una persona fallecida hace mucho tiempo? La ciencia nos dice que no. De hecho, si atendemos a la reencarnación, es generalmente un concepto religioso que implica que, tras el fallecimiento de unos pocos seleccionados, su alma, mente o conciencia se transfiere a un recién nacido. Suena a fantasía, pero algunos científicos creen que es un concepto factible, y la historia de una mujer ha dejado de piedra a todo el mundo referente a este tema. Ella es Om Seti. Muy buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo programa de Atraviesa lo Desconocido. Espero que estéis todos muy bien porque hoy vamos a explorar una de las historias más alucinantes que se conocen. De hecho, me atrevería a decir que es uno de los posibles casos, digo posibles, porque bueno, efectivamente es un tema que todavía no está demostrado suficientemente, pero es uno de los posibles casos de reencarnación más increíbles de toda la historia reciente, o es que la mujer de la que os voy a hablar hoy pues tenía definitivamente una información privilegiada imposible de conseguir, que en definitiva dejó literalmente de piedra a todos los estudiosos. Por eso, bueno, yo os pido tener especialmente una mente abierta para descubrir esta increíble historia. Hablamos efectivamente de una mujer llamada Dorothy Louise Eddy, también llamada Om Seti, bastante conocida por este nombre. Esa mujer pues nació en Londres en el año 1904 y, según se sabe, cuando tenía tan solo 3 años sufrió una caída y sobrevivió de milagro. Lo curioso es que a partir de ese momento comenzó a comportarse de manera extraña y con los años decía recordar cosas de su vida pasada. Lo que dice la historia oficial es que, hizo un viaje en familia al Museo Británico y allí vio cosas del antiguo Egipto. Aclaró, digámoslo así, de alguna manera su mente, recordando experiencias anteriores. Pero en el museo vio algo intrigante: fotografías del templo de Seti I, faraón de la dinastía 19 del Imperio Nuevo. Rápidamente dijo que el templo era su casa y dijo conocer otros objetos egipcios. Como muchos os imaginaréis, pues nadie la creyó, pero con los años fijaos porque fue revelando detalles muy sorprendentes que dejaron absolutamente de piedra a todo el mundo. Fue una auténtica pasada lo que hizo esta mujer. Ya en su adolescencia comenzó a estudiar jeroglíficos egipcios y afirmó en numerosas ocasiones soñar con el faraón Seti. Pasaron los años y en 1930 terminó de estudiar egiptología y se trasladó a Egipto, evidentemente. Allí tuvo un hijo al que llamó Seti y comenzó a llamarse a sí misma Om Seti, que significaría la madre de Seti. Durante 20 años vivió en la zona de Memphis. Participó en las excavaciones de lugares importantes en la meseta de las pirámides y se convirtió en una conocida egiptóloga. Ella contó que en su vida anterior se llamaba Bendresit. Contó que su madre había fallecido cuando ella tenía tan solo 3 años y que de niña fue entregada, como quien dice, en adopción al templo de Abidos, y allí creció y se convirtió en sacerdotisa. Más tarde conoció al faraón Seti, se convirtieron en amantes y ella se quedó embarazada. Un gran error, por cierto, pues eso fue una ofensa para el sumo sacerdote. Al parecer, ella no aguantó la presión y se acabó quitando la vida. Según sus palabras, más de 3200 años después, se reencarnó en Dorothy. El caso es que Dorothy, después de ser ya una conocida egiptóloga, se trasladó por fin a lo que ella creía que era su antiguo hogar, cerca del templo de Abidos. Allí vivió desde 1954 y trabajó de investigadora y egiptóloga durante mucho tiempo, de hecho durante casi 20 años. Y a partir de ahí comenzaron a suceder cosas absolutamente increíbles. Fijaos, en una de las visitas al templo de Abidos,
El inspector jefe del departamento de antigüedades decidió preguntarle cosas a ver hasta dónde sabía o si definitivamente era una farsante, ¿no?, con toda esa historia. Pues bien, según dice la historia oficial, identificó a la perfección pinturas en los muros a oscuras y dejó impresionado al inspector. La historia de esta mujer también nos dice que guió a oscuras por el templo a los investigadores, encontrando todos los lugares como si fuera de día, y todos sin una simple linterna o antorcha. A partir de ahí muchos egiptólogos la llamaron para pedir su ayuda. Pero fijaos, porque esto continúa y la verdad es que es absolutamente increíble. Una de las cosas más increíbles que, podemos decir, entre comillas, que predijo, fue que había existido alguna vez un jardín adjunto al antiguo templo de Seti I. Es cierto que la mayoría de los antiguos templos egipcios contenían jardines, ¿no? Esto, los egiptólogos lo saben bien, pero lo curioso es que Seti dijo el lugar exacto donde ellos debían de cavar para encontrarlo. También predijo que había un túnel pasando por la parte norte del templo, por abajo, y también fue confirmado por una excavación posterior. Aparte de esto, las excavaciones confirmaron muchas descripciones que esta mujer había hecho. Los investigadores no daban crédito a lo que estaba pasando. Fue absolutamente increíble porque se estaban descubriendo cosas gracias a las visiones de esta mujer. Investigadores dirigidos por Otto Schaden descubrieron la tumba KV63 en el Valle de los Reyes, que se encontraba cerca de la tumba de Tutankamón. Albergaba enterramientos de mujeres de la época de la dinastía XVIII. Luego dijo más cosas, dijo que también debajo del templo de Seti I se encontraba una bóveda secreta con una biblioteca secreta enorme, cosa que por cierto aún no ha sido confirmada por las excavaciones. Como no, habló de la gran esfinge de Giza y dijo que la fecha aceptada no era correcta, es decir, que no es del año 2500 a.C., sino que es mucho más antigua. Y hubo muchísimas cosas más, la verdad es que es impresionante. Yo os dejo las fuentes en la descripción del vídeo, incluso os dejo un artículo muy interesante de la revista National Geographic donde explican su historia y la verdad es que nos deja bastante impresionados. La pregunta ¿es cierta la historia de Seti realmente? ¿Podría ser una farsante? Pues muchos creen que es una farsante de alguna manera, ¿no? Que logró de alguna manera acceder, como quien dice, a información de primera mano, información de registros antiguos, etc. Pero hay que decir que nadie fue capaz de demostrarlo. Lo que sí sabemos es que gracias a esta mujer se avanzó mucho en la restauración del templo de Abidos y se realizaron descubrimientos impresionantes en todo Egipto. Su historia es definitivamente una de las más increíbles del mundo y yo creo que es, si la encuadramos en el tema de la reencarnación, es una de las historias referentes a reencarnación más increíbles que se conocen. Lo cierto es que cuesta creerla, sobre todo porque el tema de la reencarnación no está bien aceptado en la comunidad científica. Evidentemente hay falta de pruebas y evidencias que la confirmen. Pero al margen de esto, yo creo que muchos que me estáis viendo definitivamente os podríais hacer la pregunta de si existe algún tipo de evidencia científica que respalde de alguna manera que esto pueda suceder, que se transfiera de alguna manera información de personas anteriormente fallecidas a una persona que esté viva. Y lo cierto es que hay algunos estudios científicos inquietantes. Por ejemplo, uno de estos estudios se llama Recepción de información anómala por medios de investigación demostrada utilizando un nuevo protocolo triple ciego. En este estudio, sorprendentemente, se concluye que ciertas personas pueden recibir de forma desconocida y anómala información precisa sobre personas fallecidas. Yo os lo digo sinceramente, desconozco hasta qué punto es verdad todo esto. Pero sí os digo que no es el único estudio, hay muchos más estudios sobre este tema. Fijaos, existe uno que se llama Marcas de nacimiento y defectos de nacimiento correspondientes a heridas en personas fallecidas, en donde un ex profesor de psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia y expresidente del Departamento de Psiquiatría y Neurología, el Dr. Ian Stevenson, analizó durante años coincidencias de marcas de nacimiento con testimonios de vidas pasadas. Entre lo destacable de ese estudio, se remarca que el 35% de los niños que afirman recordar vidas pasadas
pues tienen marcas de nacimiento que ellos precisamente atribuyen a una persona de la otra vida. También se analizaron coincidencias, se compararon con documentos médicos y la gran mayoría eran acertadas, según indica el estudio. También el doctor Stevenson entrevistó a 3 niños que afirmaban recordar aspectos de sus vidas anteriores. Los niños hicieron entre 30 y 40 declaraciones, cada uno con respecto a recuerdos que ellos mismos no habían experimentado, y a través de la verificación descubrió que hasta el 92% de las declaraciones eran correctas. Esto, la verdad, nos deja la duda de si realmente podría existir la reencarnación o, cuando menos, algo que se le parezca. No tiene por qué ser exactamente la reencarnación. Después de todo, el hecho de morir para siempre yo creo que es algo bastante difícil de comprender. Yo me pregunto, ¿morir para siempre? ¿Seguro? ¿Cómo puede una forma de vida desaparecer para siempre? Es decir, desaparición total, para siempre, eternamente, se acabó, nunca más ocurrirá nada. Lo cierto es que sabemos que todo en el cosmos se transforma de una u otra manera y pese a que sabemos muy poco sobre este tema, yo personalmente me resisto a creer que después de esta vida exista una oscuridad eterna. Pero bueno, no cabe duda que es un tema bastante complicado para nuestra pequeña mente. Y ahí lo dejo, amigos. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la vista.